gracias por conectarse. Qué bueno que el día de hoy están aquí listos para aprender. Hoy es jueves de enseñanza, todos los jueves 8:30. Vamos a aprender algo nuevo. El día de hoy vamos a transmitir acerca de cómo dar una enseñanza, pero no sin antes. Vamos a orar. Alabado Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos, nos das un día más de vida. Nos pones en nuestro corazón esas ganas de querer aprender, esas ganas de querer transmitir, esas ganas de conectarnos y estar dispuestos. Mira, Señor, que yo ya vi allá afuera muchas personas que cuando yo les platico de ti, siempre dicen, no, yo sí estoy bien contigo, Señor, pero la verdad es que no es cierto. Porque cuando los confronto, Padre, porque tú me envías ese sentir y les pregunto que a quién evangelizan todos los días, que a quién le comparten de la palabra, que a quién le muestran una opción de salvación, que a quién le enseñan una segunda oportunidad, su respuesta es que nunca lo hacen. Padre, por eso estamos aquí reunidos, pidiéndote perdón por todas esas fallas, Señor, que hemos tenido, por las que hacemos, por las que decimos, por las que omitimos y por las que no nos acordamos, Señor, porque no reconocemos a veces, porque ni siquiera sabemos en qué fallamos. Padre Dios Todopoderoso, te pido que seas tú obrando en mi mente, en mi corazón, que transmitas a cada uno de mis hermanos a través de este siervo inútil, que no sea yo transmitiendo palabra del hombre, sino que seas tú transmitiendo palabra del Espíritu Santo. Te pido perdón, Padre, si es que te he fallado. Te pido perdón si es que he hecho cosas que no tenía que hacer, dicho cosas que no tenía que decir, pero tú no respaldas a la persona, tú respaldas tu palabra. El día de hoy permíteme transmitir lo que tú quieras que tu pueblo escuche y que tu pueblo no se vaya como llegó. Por favor, que se vaya con una verdadera enseñanza, porque el que está enseñando es el Rey de los cielos, no este inútil siervo. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por conectarse. Qué bien que están aquí presentes. Me siento muy feliz, me siento muy a gusto, me siento muy contento. Me hace sentir en paz, en tranquilidad, que hay quien le da tiempo para aprender y desarrollar lo que Dios nos ha enviado. Porque precisamente por eso el día de hoy van a aprender cómo dar una enseñanza. Yo me he dado cuenta que muchas personas se paran al frente y hay algunos que dicen, el Espíritu va a hablar por mí, ¿ok? El Espíritu siempre va a respaldar su palabra, pero va a llegar a un punto en el que el Espíritu, pues, va a decir, ¿con qué te vas a preparar? O sea, ¿cuánto tiempo más va a pasar que tú digas, pues yo no sé, ¿verdad? El Espíritu. La enseñanza hoy es que tú estés preparado para poder enseñar. Porque no sé si tú lo sepas o si no lo sabes, pero el Señor eligió a David porque sabía cómo era con sus ovejas. El Señor eligió a David porque él todos los días practicaba cómo lanzar una piedra con su honda. El Señor eligió a David porque sabía que él ya había peleado contra osos y contra leones para defender a sus ovejas. ¿Cómo iba a defender a su pueblo? Pues como un verdadero pastor. El día de hoy, si tú estás sintiendo ese llamado, esas ganas de transmitir, porque realmente es algo que nos ha llamado el Señor, pues también tienes que haber peleado con osos, haber peleado con leones, estar preparado, preparada para cuando tengas que participar. Porque es muy feo que de repente pues te llamen, te digan, oye, ¿sabes qué? Hay que dar una enseñanza, hay que transmitir la palabra de Dios. ¿Y cuánto podríamos fallarle al Padre? Este domingo a mí me sorprende porque voy a ir a una fiesta de fin de año, ¿no? Ya saben que todos los cristianos siempre andamos de fiesta todo este mes. Y de repente me dice el pastor principal, el pastor Gabriel Damián Salas,
y me dice, ¿qué te parece si predicas el domingo? Y yo, ¿qué voy a decir? No, no estoy preparado, no estoy listo. No, tengo que estar listo en todo momento. Así que me estoy preparando, ya nada más me falta cerrar con la conclusión y ya va a estar la prédica de este domingo. Así que gloria a Dios porque no soy yo, es el Espíritu Santo que me da la disciplina, el amor, la pasión. Porque mucha gente no quiere hacer esto porque no le apasiona servirle a Dios. Mucha gente no quiere hacer esto porque le da miedo fallarle a Dios. Muchas personas no quieren hacer esto porque no quieren un compromiso con Dios. Déjame decirte que el compromiso ya lo tenemos todos. Él pagó con su sangre preciosa la vida de cada uno de nosotros y de los 8,000 millones de seres humanos que están en la tierra. Entonces nosotros ya tenemos el compromiso con Él. La pregunta es, ¿cuánto le vamos a servir? ¿De qué manera le vamos a servir? ¿Cómo le vamos a devolver todo ese amor que Él nos dio desde las entrañas de nuestra mamá? Este es el resumen de los temas, los puntos principales. Oración, sacar el tema específico, mantener un enfoque. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que calentar motores, hay que dominar el tema, hay que tener una estructura, no nada más agarrar y empiezo en la muerte de Cristo y termino con su nacimiento. ¿Me explico? O no llevo la cronología, o no llevo los tiempos, o no soy geométrico. Ahorita voy a entrar a cada uno de esos puntos. Involucra a otros. Siempre pide una opinión de una persona que tenga la capacidad, que tenga el estudio, que tenga la experiencia. Y por supuesto, encomiéndate a Dios nuevamente. Ese es el resumen de los temas. Los puntos principales. Hoy siento que va a ser una enseñanza rápida, sin embargo muy sustanciosa y muy al punto y doc. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y su amadísima iglesia dice, amén. Salmos Amén. 37:5. Amén. Gloria a Dios. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová ¿qué? Tu camino. ¿Y qué te pide que hagas? Confía en Él. ¿Y qué va a pasar si confías en Él? Y Él hará. No hay forma de que nosotros, miren, hay un grave error que tenemos, y digo tenemos porque es más, voy a decir un grave error que yo tengo. Muchas veces yo me lanzo como el borras y digo, pues hágase Señor tu voluntad, pero pues yo ya me aventé del avión y eso es lo peor que puedes hacer. Porque lo primero que tengo que preguntar es, Padre, ¿me tengo que aventar del avión? Lo primero que tengo que hacer es preguntar, Señor, ¿sobre qué quieres que le hable a tus ovejas? Padre, ¿qué tema hay para mí? Dobla rodillas, ayuna, ora. Esas disciplinas te van a llevar a una mayor comunión con Dios. Si tú tienes una mayor comunión con Dios, ¿has escuchado pastores que dicen, a mí Dios me habla? Yo todavía no puedo decir a mí Dios me habla. Bueno, por lo menos no audiblemente. Yo todavía no tengo esa comunión. Porque realmente eso es, tener una verdadera comunión con Dios. ¿Alguien de aquí Dios le habla? A mí me habla en el sentir. A mí me habla en sueños. A mí me habla a través de su palabra. Pero así audiblemente todavía no me ha tocado. Pero yo conozco pastores que les habla directamente. Qué hermoso sería que yo dijera, Padre, ¿sobre qué quieres que enseñe este domingo? Habla acerca de esto. ¡Wow! Algún día primero Dios así va a ser. Entonces el primer punto es encomendarnos por completo a Jehová. Tener confianza de que Él nos va a transmitir, nos va a hablar
Te estás bañando, estás en el baño, estás trapeando, estás barriendo, estás lavando tu ropa, estás orando, Señor, en ti confío. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué hay para mí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué puedo hacer para agradarte, Padre? ¿Alguien aquí ha hecho esas oraciones en todo momento, todo el día, mientras estamos? Espero que sí. Ahora sí, vamos a enfocarnos. Lo primero que tienes que sacar es un tema. Una vez que tú percibes el tema, puede ser a partir de un texto, que la verdad una enseñanza es algo más educativo. Anota esto. Un sermón, una prédica, es para llevar a una persuasión, un sentir espiritual y que la gente se mueva conforme a ese sermón. Si el sermón está educando o está transmitiendo acerca de que mi corazón debe de convertirse de piedra en carne para que yo pueda perdonar, entonces el sermón tiene que mover al pueblo a través del fuego del Espíritu Santo a que el pueblo quiera perdonar, ¿me explico? Pero la enseñanza es algo más teológico, algo más sistemático, algo que enseña paso a paso, como esta enseñanza. Esta es una enseñanza para que sepas cómo dar una enseñanza. Paso a paso te estoy mostrando sistemáticamente cómo vas a armar una enseñanza. ¿Queda claro? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener un tema. Tienes que estar enfocado en ese tema que tú quieres transmitir. Si tú, por ejemplo, vas a hablar acerca de algún profeta, tienes que conocer lo más que puedas de ese profeta. Si tú vas a hablar de las 10 plagas, tienes que ver en qué tiempo se hicieron las plagas, por qué fueron las plagas, por qué Jehová decidió aventar las plagas, cómo abrió, cómo cerró, plaga número 1, plaga número 2, plaga número 10. ¿Sí me explico? Y vas a transmitir la enseñanza. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Esas son las preguntas que responden una enseñanza. Tu enfoque debe de ser en ese tema específico y trata de no divagar, porque de repente se nos va el avión y comenzamos. Y comencé en Egipto y terminé en no sé, con los viajes de Pablo, ¿no? Entonces, a menos de que haya una relación muy estrecha y sea un buen ejemplo, bueno, puedes saltar de tal lugar a tal lugar, pero todo eso primero lo tienes que establecer en un papel, establecer en un bosquejo. Segundo punto, el propósito. El propósito tiene que ser general, también tiene que ser medio y también tiene que ser específico, particular. El general lógicamente es transmitir la verdad de Jesucristo. Ese siempre va a ser el propósito general. Que nosotros siempre transmitamos la verdad y la verdad se llama Jesucristo. El medio, pues bueno, va a depender, ¿no? Si tú quieres enseñar sobre un personaje, si tú quieres enseñar sobre una temporada, si tú quieres enseñar sobre un temperamento, si tú quieres enseñar sobre un pecado, si tú quieres enseñar sobre una actitud, ese es el propósito medio. Y el particular, bueno, si voy a hablar del pecado, pues bueno, quiero que todos conozcan a detalle qué tipos de pecados hay, cuáles son los pecados, cómo se llega a ese pecado a través de qué tentación. O sea, ya es algo más específico, desmenuzado, ¿me explico? Es la forma de que tú puedes dar una correcta enseñanza. Si yo voy a hablar de tal profeta, en qué época vivió, a través de cuáles reyes estuvo el profeta, cuáles fueron sus más grandes, cuál fue la forma que más lo usó el Señor, cuándo sufrió, cuándo venció.
cuándo nació, cuándo murió, ¿me explico? Eso ya es particular. Y también dentro de ello debe de estar un texto principal. Así como debe de haber un versículo que debe de tener preponderancia, o sea, que esté por encima de todo para dar la información, escúchame bien, todo lo que tú enseñes, anótalo con letras grandes, todo lo que yo enseñe de la palabra de Dios debe de tener ¿qué? Respaldo bíblico. No hay forma, escúchame bien, de que nosotros demos una enseñanza sin tener un respaldo bíblico. Una vez estábamos esto nada más es por comentarlo, dijeron una vez que a Pedro le dieron las llaves, ¿no? Y mi hermanita, una hermanita preguntó, ¿y esas llaves cuáles son? Y otra hermana me ganó la palabra y se le ocurrió decir, esas llaves son la oración y el ayuno. Y la verdad es que mi hermanita que hizo la pregunta dice, ¿y dónde está el respaldo bíblico? Nadie pudo decir nada, ni siquiera yo la pude sacar de ese apuro. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos enseñando algo que está en nuestra mente o en nuestro corazón, pero no en las escrituras, en algún punto vamos a ser redarguidos, en algún punto vamos a ser avergonzados. Todo debe de tener ¿qué? Respaldo bíblico. Punto número 3, estudia, domina el tema. Te voy a decir una frase que te tienes que quitar a partir de hoy. Esa frase que te tienes que quitar a partir de hoy es que a mí no se me queda nada. Es que tengo mente de teflón. Deja de decir eso. Porque entre más lo dices, la palabra tiene poder. Tú toma tu bendición y di, voy a estudiar, me voy a estirar, porque yo no quiero quedar bien con el hombre. ¿Con quién quiero quedar bien? Con Dios. Tengo que estudiar, tengo que dominar el tema, tengo que aprender. Algo que muchos no hacen dentro del estudio, y esto sí anótalo, es pregúntate qué te pueden preguntar. Eso es lo más importante. Preguntarme qué es lo que me pueden preguntar. Porque yo veo muchas personas dando estudios, dando enseñanzas bíblicas, y ocupan las palabras rimbombantes, las domingueras, pero nunca se las explican a la gente. Ocupan palabras como redención, ocupan palabras como impío, ocupan palabras como Sanedrín, ocupan un montón de palabras que al final esa laguna de conocimiento se queda ahí en el oyente porque tú no te tomaste la delicadeza de decir, es que sabes qué, mi hermano no sabe, no puede que no sepa qué es holocausto. Y como no explicaste la palabra holocausto, las personas muchas veces por pena no preguntan. Y ese es un grave error. Pero por eso, un buen maestro, además de estudiar, dominar el tema, debe de saber explicar desmenuzado todo lo que enseña. ¿Ok? Esta es la estructura puede ser de un sermón o puede ser de una enseñanza. Primera parte, texto o introducción. Voy a resumir esto. El texto va a decir un versículo específico y a partir de ahí comienzas a desarrollar tu enseñanza. ¿Sale? Tienes un texto principal. Ese texto principal es el que manda el tema. Ese tema denota el propósito y a partir de ese propósito comienza el cuerpo. Todavía no llego al cuerpo. Estamos en el texto.
La introducción a veces no tiene que ser el texto, el versículo. El versículo viene después de que tú hayas contado una historia. No traten de copiarlo del cuerpo. Este solamente es un ejemplo. No dice nada, no tiene nada ahí. La introducción es para que tú captes la atención, para que los oyentes se vuelvan dóciles y para que estén ¿qué? Dispuestos a escuchar la enseñanza. Si tú no jalas atención del público, si tú no transmites algo que me pueda a mí captar, que me pueda atrapar, seguramente voy a estar bostezando, voy a estar con los brazos cruzados, desparramado en la silla así. Ahí es como te vas a dar cuenta si estás dando una buena enseñanza o no, con la transmisión del lenguaje corporal del público. Si ves al público que está así, con los pies para la puerta, agachados, bostezando, quiere decir que o tienes que tomar nuevamente captación de los oyentes, porque si no, no estás transmitiendo correctamente el mensaje y se les está quedando, si de por sí nada más se queda el 25% de todo lo que les enseñamos. Imagínate. Para que alguien se aprenda algo, ¿sabes cuántas veces lo tiene que escuchar? 17 veces tiene que escuchar algo para que se le quede súper grabado eso que le quieres enseñar. Segunda parte, el cuerpo. Aquí es donde se desarrollan los temas y los subtemas. Ahorita voy al siguiente paso, voy a explicar el cuerpo paso a paso. Y por último, ¿qué? La conclusión. La conclusión es un repaso de lo visto de manera dinámica, de manera profesional, de manera inteligente, que sea similar a la introducción, que capte la atención de los demás. Y ese repaso de lo visto tiene que llevar un ¿qué? Call to action. Anótalo. Toda conclusión debe de llevar un llamado a la acción, un call to action. Si no hay un call to action, la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer saliendo de esa enseñanza. ¿Vamos bien hasta ahí? Texto o intro, capta la atención de los oyentes, comienza a desarrollar el cuerpo, temas y subtemas, cierras con conclusión, repaso de lo visto, con un ¿qué? Llamado a la acción. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Un poquito rápido, un poquito rápido. Ahora sí, este es el cuerpo, mis hermanos. El tema es el que va a denotar el propósito y es sobre lo que te vas a basar y te vas a enfocar. El texto es el versículo que vas a ocupar o la introducción que vas a dar basada en el versículo, basada en una anécdota, basada en una cultura general, algo ad hoc a lo que vas a enseñar. Y de ahí viene todo el cuerpo. El punto número 3 es el cuerpo. Punto número 1, vas a explicar, ¿no? Vas a decir el perdón antes de Cristo. Y bueno, pones ahí en el inciso 1A, por ejemplo, pones en la antigüedad había que sacrificios de animales. En el inciso 1B, oración con sacrificio, ¿no? Punto número 2, el perdón con Jesucristo. ¿Qué lleva entonces el punto inciso o el inciso 2A? Bueno, pues lleva perdona
Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 2b, la redención a través de la muerte de Jesucristo. 2c, el último holocausto, el último sacrificio, que fue el cordero inmolado. Y explicas. Punto número 3, el perdón en la actualidad. 3a, inciso 3a, pedir perdón a Dios. 3b, pedir perdón a mi prójimo. 3c, pedirme perdón a mí mismo. ¿Sí me explico cómo se estructura? Tú manejas un tema general y luego vienen subtemas. Si tú vas a enseñar acerca de un profeta, pues comienzas y pones ¿quién era Elías? Inciso 1a, nacimiento de Elías. Inciso 1b, el llamado de Elías. Inciso c, ¿a quién seguía Elías o a quién el predecesor de Elías? Y así puedes seguir enseñando a qué reyes sirvió Elías. ¿En qué época de los reyes estuvo Elías? O sea, la enseñanza va a profundidad, va de una forma sistemática, de una forma que transmita conocimiento educativo. No debe de llevar una persuasión, ciertamente lo va a llevar porque alguno va a decir, wow, yo quisiera ser como, no sé, como Jeremías, o yo quisiera ser como Moisés, o yo quisiera ser como Josué, ¿no? Vas a hablar de la fortaleza, desarrollas. ¿Cuáles fueron los personajes con mayor fortaleza? Vas a hablar de la fe. ¿Quiénes fueron nombrados los padres de la fe? ¿Quién fue el fundador de la fe? O sea, hay una forma muy simple. Mientras tú respondas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, con eso tienes una enseñanza que puedes estructurar de una manera correcta y adecuada para que desarrolles bien eso que vas a transmitirle al pueblo. Y por último, el 4, que es la conclusión. La conclusión ya dijimos que es un repaso dinámico que traiga por último un ¿qué? La conclusión, llamado a la acción. Que no se te olvide eso. Que no se te olvide que siempre la conclusión, si tú no cierras con un llamado a la acción, pues no enseñaste nada. ¿Queda claro la estructura? ¿O se hicieron bolas o los hice bolas yo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Es muy sencillo. Solamente tienes que practicarlo. ¿Sale? Porque si no lo practicas, pues te estoy hablando en chino. Es como cuando luego les quiero enseñar a través de indicaciones, ¿no? A mis socios que son de inversiones y les digo, ahora pica la llave, vete para allá, cámbiate acá, la plataforma allá y todos se quedan así como, pues es que si no lo practicas no le vas a entender. Aquí igual, tienes que practicar. Todos vamos a practicar. Bueno, después de la estructura involucra a otros. ¿A quiénes les vas a preguntar? ¿Al que apenas viene entrando y viene conociendo, haciendo su oración de fe? No, ¿verdad? ¿A quiénes les vas a preguntar? ¿Les vas a preguntar a los ancianos de la iglesia? ¿Les vas a preguntar a alguien que tú ves, que predica, que da enseñanza, que es un buen maestro? Y le vas a decir, oye, no sé, ¿me puedes checar aquí cómo estoy estructurado? Si estos puntos están bien particionados, si la introducción es buena, si la conclusión si cierra bien. Porque el cierre de la conclusión importa, ¿eh? Si tú no tienes una buena introducción, no captas oyentes. Pero si no tienes una buena conclusión, no llevas a una acción a la gente. Entonces, tienes que involucrar a personas con mayor capacidad, con mayor experiencia,
La verdad es que la gente que tiene más experiencia en la palabra, más humildes son. Y te enseñan y quieren ayudarte. Y se sienten hasta a gusto que tú les preguntes, porque ven tus ganas de servirle a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? Educar a los oyentes que entiendan perfectamente el tema del cual están escuchando y ese conocimiento quede ¿qué? Bien grabado en su cabeza. Bien grabado en su cabeza. Ese es el propósito principal de una enseñanza. Y ahora sí, al final, ¿qué haces? Oras nuevamente. Te tienes que encomendar al Espíritu. No nada más en la enseñanza, en todo, la verdad. Salir de tu casa, manejar el carro, subirte al transporte, cuando vas a comer, cuando llegas al trabajo, cuando vas a comenzar el trabajo, mientras estás trabajando, cuando termina el trabajo, cuando vas a hacer un negocio, cuando vas a cerrar a alguien, cuando vas a enseñarle a alguien. En todo momento se debe de orar y uno debe de confiar en que Él, ¿qué? Él hará. Que Él permita que todo te salga bien y que una vez sembrada la semilla, ¿quién va a dar el crecimiento? Dios. Él va a dar el crecimiento, no yo. Yo aquí puedo hablar y puedo transmitirte, puedo enseñarte, pero yo no sé qué tantas ganas tengas tú de servirle al Señor. Yo no sé qué tantas ganas tengas tú de transmitir una enseñanza, de probarte, inclusive el simple hecho de tener esa cosquillita, esa curiosidad, de que tú digas, bueno, ¿y yo sabré dar una enseñanza? ¿Sí podré? ¿O me voy a calambrar cuando me pare frente a un público? Ese día que me tocó dar la enseñanza allá en la iglesia principal, en la matriz, según yo había cerca de 200 personas. Entonces le agradezco al Señor que me haya preparado antes en lo secular y 200 personas pues no me da calambre, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo no hubiera practicado antes hablar frente al público? Porque aquí es muy fácil hablar, o por lo menos para mí yo siento que es fácil hablar a una camarita. Y los veo y me ven, pero pues de todas maneras cada quien anda en su mood, en su rollo. Pero allá sí te están viendo. Allá estás parado frente a un púlpito, estás con un micrófono en la mano y estás transmitiendo lo más sagrado y más importante del universo, la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Hay personas que saben más que tú. Hay personas que tienen más experiencia que tú. Y los que son sabios te dan un feedback. Te dan una retroalimentación, te dicen qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué puedes mejorar. Pero los que son criticones o chismosos o que realmente no tienen el valor ni siquiera de pararse al frente, por eso no te preocupes. Tú preocúpate por quedar bien con el Señor. Así que bueno, aquí no hay otra diapositiva. No entiendo por qué. Si acabo de enseñar que la enseñanza debe llevar ¿qué? Al final, en la conclusión, Un llamado a la acción. llamado a la acción. Gracias, mamá. ¿Y cuál es ese llamado a la acción? De nuestro estudio. Te toca dar una enseñanza. Próximo jueves lo va a dar Daina. Y de ahí vamos a ver a quién le toca. Tenemos a Mariel, tenemos a Nena, tenemos a Ezequiel, tenemos a Mariana, tenemos a Ishel. Ishel ya lo dio, pero podemos dar otro tema después. Y tenemos a Hugo Hernández. Aquí no importa que no esté. Aquí me falta Hugo Olvera. Por ahorita creo que son los que están de alguna forma comprometidos. Si alguien más se quiere apuntar, pues bueno, ya lo veremos. Pues bueno, ahora sí, el repaso. Mariel, ¿la oración para qué es? Pues la oración es principal para que sepas qué tema vas a dar, para que Amén. Dios te dé guía de qué tema vas a dar.
Excelente. Nena, ¿en qué me debo de enfocar? Nos debemos enfocar primero, en el tema que vamos a dar. Tenemos que tener, bien el enfoque, qué texto debemos de saber y de conocer el texto, incluso del tema que hemos tenido, de preferencia enfocarnos y saber que de alguna manera tenemos que hablar de algo que ya estamos preparados o que ya tenemos un poco más de conocimiento, ¿sí? Conocer más el tema y de preferencia enfocarnos en eso, Ok, ¿no? adelante. Ezequiel, ¿qué me puedes decir acerca del propósito? Ya tienes el tema, ahora sí. ¿El Sí, propósito de qué? el propósito es más que nada enfocado a la verdad. No vamos a estar divagando ahí porque pues el propósito en sí es transmitir la verdad basada en el texto bíblico. Ok, ese es Y, el y- y general y el medio. pues de ahí vamos a dar algo más específico, más una orientación más concreta y para llegar a lo particular, pues ¿Qué es? ¿Qué es lo que vas a hablar acerca del propósito particular? ¿Qué es lo que vas a dar a conocer en esa enseñanza? eh, ¿A qué preguntas debe de responder tu enseñanza? ok, sí, las preguntas deben de ser el qué, el cómo, el por qué, dónde, o sea, dónde se llevó a cabo el, por ejemplo, si vamos a hablar de un profeta, pues dónde nació, qué hizo, todas esas preguntas. Es correcto, gracias Ezequiel. Ok. Ishel, ¿cómo va la estructura? La estructura es donde voy a poner los temas y subtemas, ¿sí? Empiezo con el tema como tema principal, de ahí mi texto basado en lo que voy a enseñar, sí que ya dije en el tema, y después se desprende el cuerpo, lo que son varios puntos que van dentro del cuerpo. Puedes transmitir con un enfoque educativo, ¿no? Por ejemplo, puedo tener la opción de varios temas, sacar subtemas más específicos, ¿no? Así De es. ahí, dentro del cuerpo va también la conclusión, sí, que va a ser un repaso de lo visto y con llamado a la acción, pues a que la práctica, ¿no? Del tema. Excelente. Sí, cómo involucrar a otro. Este, pues ya teniendo la estructura de nuestra enseñanza, eh, no nos vamos a quedar nada más con lo propio, lo que uno hizo, sino que debemos de pedir alguna opinión, una orientación de gente con más experiencia, de personas que, que tienen más años pues en lo que es la palabra de Dios y y tomar en cuenta esos consejos y si hay que modificar algo, pues se tiene que hacer porque pues es gente con más experiencia y lo vamos a tomar en cuenta. Claro. Excelente. Amén. Pues yo pienso que la verdad estuvo súper, súper, aunque se ve denso, yo lo percibo totalmente claro. Y si no, pues se grabó, gracias a Dios, y lo pueden repasar. Creo que están súper preparados, entonces ya nada más es cuestión de que ustedes pues estén al filo de la batalla, no se rindan y terminen la carrera con gozo. Pues ahora sí, ya nada más. La prueba de fuego. Fum, 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 fum. Chicos, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos. Adiós, bendiciones. Nos vemos el próximo domingo, 9 de la mañana. Un súper, súper, una súper palabra del Señor. No cae en tierra, ni vuelve vacía, sino todo lo contrario. Gracias por conectarse. Buenas noches.
Buenas Buenas noches. noches, bendiciones. Se bendiga. Bendiciones a todos. Un estruendo de muchas aguas